Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos el día de hoy, miércoles, 3 de noviembre, en el que vamos a ver el capítulo número 22 de lo que viene siendo el primer libro de contabilidad de Elías Lara Flores, no el segundo, el primero, donde vamos a ver un tema muy interesante que habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. Antes de iniciar con la presentación, voy a decirles cuál va a ser la dinámica de la clase del día de hoy. Vamos a ver algo de teoría muy sencilla que está relacionada con lo que viene ahí en el libro, y vamos a hacer una práctica de cómo se calculan los impuestos que son a cargo tanto del trabajador como del empleador, o en este caso el patrón. Espero les haya ido muy bien. Antes de iniciar, espero les haya ido muy bien en el examen parcial. Creo que el 95-97% de los alumnos aprobó el examen, cosa que me da mucho gusto. A partir de esta clase, pues ya iniciamos la segunda parte del curso, donde vamos a ver temas ya más específicos de la parte contable, como el día de hoy, que vamos a ver el tema de los sueldos, y más adelante vamos a ver el tema de cuentas de orden, y vamos a ver el tema de mercancías en consignación, mercancías en comisión, etcétera. De acuerdo al calendario que traemos ahí estipulado, probablemente vayamos a tener que dar en una clase dos temas. Eso ya lo veríamos, yo creo que la próxima semana, para decirles en qué semanas estarán viendo esos dos temas conjuntos, pero vamos a tratar de que esos temas sean correlacionados para que se haga lo más compacta la clase, porque pues obviamente es un poquito más de material al ver dos capítulos en una misma sesión. Voy a permitirme iniciar presentándoles por aquí una diapositiva. Nada más les agradecería nuevamente que me dijeran si dicha diapositiva se ve de manera correcta, e iniciamos ya la clase. Permítanme un segundo. Listo, nada más compártanme por favor y ya iniciamos. Ya se ve, profesor. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio. Muy bien, gracias a las personas que por ahí lo están comentando. Como ya les comenté, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo número 22 de este curso de contabilidad para las diferentes especialidades o licenciaturas que oferta la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Y el objetivo de este curso es estudiar las derivaciones o las contribuciones, más bien dicho, derivadas de lo que vienen siendo los sueldos y salarios. Ahorita nos vamos a referir exclusivamente a este punto. Hay que recordar que dentro de la ley del impuesto sobre la renta existen diferentes maneras de contribuir al gasto público a través de nuestros impuestos. En específico, el que vamos a ver el día de hoy es sueldos y salarios. Hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta habla de lo que vienen siendo las personas físicas, y esas personas físicas se clasifican, por decirlo de alguna manera, en diferentes rubros de ingresos, como en el caso que vamos a estudiar el día de hoy, que es sueldos y salarios. Hay, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, hay ingresos por honorarios, hay ingresos por arrendamiento, hay ingresos por actividad empresarial. Y para el caso de las personas físicas, el día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo los sueldos y salarios. Aquí quiero partir de una situación muy sencilla. En este caso vamos a hablar del impuesto sobre la renta, pero también vamos a hablar de otros impuestos que son carga tributaria tanto para el empleado, o para este caso la persona que presta un servicio personal subordinado o que le presta un servicio a un patrón, como las contribuciones que son inherentes al patrón. Es decir, vamos a desglosar cuáles son esas contribuciones que son de nosotros y cuáles son aquellas contribuciones que son del patrón. ¿Ok? Vamos a iniciar. Nos dice que actualmente en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores, son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del gobierno estatal. Voy a mencionar así muy brevemente, y todo lo vamos a ir mencionando, cuáles son los impuestos a nivel federal y cuáles son los impuestos a nivel estatal. A nivel federal,
la ley, y como ahora sí que como principio básico de contribución al gasto público que nos afecta para los sueldos y salarios, es la ley del impuesto sobre la renta. Esa ley es a nivel federal y nos aplica para todas las personas que tenemos o que prestamos un servicio personal subordinado, ¿ok? También existe otras leyes, como son la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también son federales, y esa ley nos obliga a nosotros como trabajadores a pagar una cuota al IMSS, pero también le obliga al patrón a pagar un porcentaje de esas cuotas. En el caso específico de las contribuciones de seguridad social y las diferentes ramas que ahorita vamos a mencionar uno por uno, hay alguna parte que le toca al patrón y una parte que le toca al trabajador. También existe otra contribución que es la contribución del 5% de aportación del salario mensual a lo que viene siendo el Infonavit. Hay que recordar que todos los que tenemos un servicio personal subordinado y que estamos al amparo de la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, también no estamos obligados a que el patrón nos aporte una cantidad determinada del 5% de nuestro sueldo elevado al mes o al bimestre, como lo queramos ver, ahorita lo vamos a mencionar, para que nosotros vayamos ahorrando en algo que se llama la subcuenta de la vivienda, y con ese ahorro de la subcuenta de la vivienda, pues nosotros podamos acceder a un crédito hipotecario a través del instituto o del Infonavit, que es quien nos presta los recursos a nosotros para poder obtener un bien inmueble, en este caso una casa, ¿ok? Y también existen otros impuestos a nivel estatal. Vamos a hablar específicamente del que nos compete a nosotros a nivel gobierno estatal, en el caso de Nuevo León, del famoso 3% sobre nóminas, que ese es un impuesto que a nivel estatal los patrones tienen que pagar al gobierno por todas las prestaciones y todos los conceptos que nos hagan a nosotros por cuestiones de seguridad social, prestaciones, etcétera, y de lo cual el patrón está obligado a pagar ese 3%. Ahorita vamos a decir cómo se calcula y vamos a ir desglosando cada uno de esos temas, ¿ok? Nos dice que también, como ya lo mencionamos, las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de percibirlos. Los que tengan alguna experiencia laboral y que tengan por ahí sus recibos de nómina, y ahorita vamos a ver cómo se calcula. Cuando ustedes, si ya tienen más o menos lo que es una noción o han visto un recibo de nómina, y digo, lo comento porque muchos de ustedes a lo mejor ya son personas económicamente activas. Del lado izquierdo viene un concepto que se llama percepciones y del lado derecho viene una columna, si lo queremos ver así, con todo lo que vienen siendo las deducciones o todas las retenciones o todo lo que nos rebaja el patrón por concepto de impuestos y de retenciones. Entonces, a eso se refiere esta parte exclusiva cuando nosotros tenemos nuestro recibo de nómina, nos dice cuota SIMS, esa es la cuota que nos toca a nosotros aportar como trabajadores, pero también ahorita vamos a ver que hay una cuota que le corresponde al patrón. Hay otro concepto que ahorita se me olvidó mencionar, que también es el famoso, la famosa aportación del 2% para el retiro, o la aportación del 2% mensual que tiene que hacer el patrón para lo que va a ser nuestro saldo de la cuenta del retiro o la famosa Afore. Entonces, aquí en el caso específico de las cuotas de seguridad social, una parte le corresponde al trabajador, una parte le corresponde al patrón. En el caso de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, el retiro le corresponde al trabajador, al patrón, ese es exclusivo del patrón, y el retiro y cesantía en edad avanzada le corresponde una parte al patrón y una parte al trabajador. Y en el caso específico del Infonavit, el 5% es totalmente del patrón, es decir, no nos pueden hacer ningún descuento por concepto de Infonavit ni de 2% de retiro. Eso es, obviamente, eso es por concepto de aportación de la carga tributaria que le corresponde al patrón. Eso cambia y ahorita lo vamos a mencionar cuando nosotros ya ejercemos, por ejemplo, en el caso del Infonavit, si nosotros hacemos nuestro derecho de obtener un crédito hipotecario, el cual se nos va a descontar vía nómina, obviamente el patrón está obligado a retenernos ese porcentaje
o esa cuota fija que nos deba de retener de acuerdo a nuestra periodicidad de pago para después enterarlo al Infonavit. Yo creo que algunos de ustedes ya han tenido algún ejemplo o a lo mejor algunos de ustedes ya tienen una situación en la que tienen un crédito y más o menos tienen la noción de lo que estamos hablando, ¿ok? Vamos a hablar primero de lo que es el impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta en su artículo 94 establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿Qué significa? Que todos estos ingresos, de acuerdo para la ley, forman parte de este cálculo. Hay algunas partes que son exentas, y algunas partes que son grabadas, pero ahorita no nos vamos a meter en ese tema porque es un poquito más complejo y no quiero desviarlos mucho de la atención principal. Entonces, si nosotros tenemos salarios, tenemos PTU o participación de los trabajadores en las utilidades, o nos liquidan o nos finiquitan, o nosotros solicitamos nuestra renuncia, esos ingresos, es decir, cuando tenemos un término de relación laboral, son considerados ingresos, por lo cual un porcentaje de los ingresos está grabado para pagar nuestros impuestos. ¿Ok? La ley también, la misma ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 96, establece que quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, cuando cada mes de abril dicen, ya viene, presenta tu declaración anual. A eso se refiere esta parte. Aquí también hago un paréntesis. Cuando nosotros tenemos un salario, de acuerdo a ciertas reglas que marca la ley, también estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. Lo voy a mencionar muy rápido para no caer en tanto tema fiscal ni de cálculos. Nosotros trabajamos para una empresa en la cual tenemos un ingreso de hasta 400,000 pesos, es decir, que nuestro salario bruto sea de 400,000 pesos al año. No estamos obligados a presentar una declaración anual. Si ese impuesto, o si ese ingreso, más bien dicho, supera los 400,000 pesos en el año, estamos obligados a presentar una declaración anual. Ahorita les voy a decir cómo se hace esto. Pero independientemente de que estemos, ¿cómo se llama?, obligados o no, nosotros tenemos la opción de presentarla. ¿Por qué? Porque sobre todo si tenemos deducciones personales, que es la forma en la que nos puedan regresar algo de impuesto, es colegiaturas, los intereses por crédito hipotecario, gastos funerarios, seguro de gastos médicos mayores, perdón, aportaciones voluntarias al retiro. De esa parte nos pueden regresar una cantidad de dinero de acuerdo a nuestra declaración anual. Reitero, la regla es que si es de 400,000 pesos hacia arriba estamos obligados, y si es abajo no estamos obligados, pero ya depende de cada quien si la quiere presentar o no. Lo que sí es que si llegamos a tener patrones, es decir, tenemos dos personas en el año al que le prestamos un servicio personal subordinado, ahí sí estamos obligados a presentar la declaración anual independientemente del ingreso que hayamos obtenido. Ahorita lo vamos a mencionar más bien en el ejemplo, pero sí se los quiero mencionar para que sepan el por qué se solicita o por qué se tiene que presentar esa declaración anual. Obviamente, esto también es bien importante, o sea, les hago mucho hincapié porque acuérdense que en el mes de abril es cuando se presenta dicha declaración anual, ¿ok? Cuota de seguridad social, la ley de, 3% sobre nóminas. Ya lo mencionamos ahorita que la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León en su artículo 154 establece lo siguiente: es objeto de este impuesto la realización de pagos en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la supervisión de un patrón dentro del territorio del Estado. Es decir, si nosotros trabajamos en China, en Galeana, en Aramberri, o sea, Lampazos de Naranjo, todo el Estado de Nuevo León, y ese patrón está obligado a pagar un 3% sobre la nómina
o sobre los salarios o sobre los conceptos a los que hace mención esta ley de Hacienda estatal para contribuir no al gasto público federal, pero sí al gasto público estatal, ¿ok? Nos dice que el artículo 156 de esta ley establece que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154, que es el que vimos, y son todos los conceptos como aguinaldos, PTU, sueldos y salarios, bonos, etcétera. El artículo 158 nos dice que el pago del impuesto debe efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda dicho pago, presentándose al efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente con las formas oficialmente aprobadas. Ahorita les voy a decir cuáles son esas formas. Ahí dentro de lo que viene siendo la tarea para esta semana, yo les puse una pregunta que dice que cuándo se pagan por regla general los impuestos en el México. Aquí se los aclaro, la mayoría de los impuestos, y no es que todos, se pagan el día 17 de cada mes siguiente que corresponda. Por ejemplo, los impuestos que se determinen de manera estatal al 31 de octubre, como el 3% de nómina, se deben de pagar el día 17 de noviembre. Obviamente hay una regla también que nos dice que si el día 17 cae en viernes, se corre para el lunes o para el día siguiente hábil. Si el impuesto cae en sábado o domingo, también se corre para el lunes o para el siguiente día hábil, ¿ok? Eso nada más es como cultura general para tenerlo ahí como referencia. Es el mismo caso para los cuotas de seguridad social, IMSS, SARE, Infonavit, que se tienen que pagar los días 17 bajo las mismas reglas, y el mismo caso para los impuestos federales que presentamos ante la Secretaría, ante el SAT, que es el órgano que descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la fiscalización o de la recaudación de los impuestos en México, y ahorita vamos a ver ese ejemplo. Hasta ahorita, ¿tienen algún comentario o alguna opinión o alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? Sí, me gustaría mucho que si tienen alguna duda me lo hagan saber, si no, para ya entrar de lleno a lo que vienen siendo los cálculos. Ok, muy bien. Dicen que todo bien. Ok, voy a permitirme presentarles ahora unas hojas de Excel, explicarles a qué es el impuesto de la renta, cómo se calcula y cómo es el efecto que tiene este cálculo en los recibos de nómina y la carga tributaria que representa para el trabajador. Y luego vamos a ver las cuotas de seguridad social, cómo se calculan, cuáles le corresponden al trabajador, cuáles le corresponden al patrón. Y vamos a ver un ejemplo del 3% sobre nómina. Permítanme un segundito nada más. Voy a permitir proyectar. Listo, ahí la acabamos de mandar, nada más confírmenmela, por favor. Sí se ve, profe. Sí. Sí. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Miren, aquí voy a poner el ejemplo de una persona que se llama Juan Pérez Brito, por poner un ejemplo así muy sencillo, y vamos a determinar cómo se calcula su impuesto. Este cálculo es el cálculo que se hace para determinar si una persona tiene un impuesto dentro de su nómina o tiene un concepto que se le llama subsidio. ¿Qué es el subsidio? Anteriormente se le llamaba crédito al salario. Yo no traje ahorita un ejemplo de un recibo de nómina, pero cuando las personas que reciben sus nóminas, cuando se los da a su empleador, dentro del concepto de, reitero, de percepciones viene tu sueldo, tu séptimo día, tu bono de puntualidad de asistencia y todos los conceptos que formen un ingreso, de los cuales algunos son exentos y grabados, pero reitero, ahorita ese tema no lo vamos a ver. Y dependiendo del nivel de ingresos, hay un concepto que se llama subsidio, que no es otra cosa más que un apoyo que da el gobierno federal para todas aquellas personas que tienen un nivel de ingreso bajo. Generalmente el subsidio es para aquellas personas que su salario o su salario base cotización
es menor o es bajo. Ahorita vamos a ver el ejemplo y el efecto que se hace con esta situación. En cambio, si su ingreso es muy alto, van a tener dentro de sus deducciones un impuesto que generalmente debe de venir bajo el impuesto de ISPT, que dice es el impuesto sobre la producción del trabajador, o el impuesto sobre los sueldos y salarios, ISSS, ¿ok? Cuando vean un recibo de nómina, ahí lo pueden identificar, y la forma de calcular ese impuesto es la siguiente. Vamos a suponer que esta persona tiene un ingreso mensual bruto de 6,000 pesos. Estos 6,000 pesos va a ser su base de impuesto. Todos los sueldos por default, esos sí son gravables para efectos de impuestos al 100%. Lo que tú percibas, en base a eso, el patrón le calcula el impuesto y dependiendo de lo que le salga, si le sale un subsidio, el patrón se lo tiene que pagar al trabajador y él, ese subsidio que le pagó al trabajador lo va a disminuir de sus impuestos. Pero si le sale una retención al trabajador, el patrón va a retener ese impuesto y se lo va a presentar a la Secretaría de Hacienda dentro de los pagos provisionales mensuales que se tienen que presentar los días 17 de cada mes. El cálculo es una situación, es algo relativo, pero sí no quisiera nada más mencionarlo, sino explicarles cómo se calcula. Hay unas tablas que aquí no las traigo actualizadas, estas son las del 2020, pero efectos prácticos es lo mismo. Hay unas tablas para efectos de ingresos que emite el SAT de manera anual, donde nosotros podemos calcular de manera semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual y anual los impuestos de las personas a las que los patrones les pagan una nómina. ¿Por qué vienen seccionadas así? Porque acuérdense que hay gente a la que le pagan quincena, por semana, por decena, por catorcena, inclusive por mes. El efecto es el mismo, únicamente está fraccionado, por así decirlo, por periodo, pero puedes agarrar, si por ejemplo, que va a ser el caso que vamos a mencionar ahorita, podemos agarrar un cálculo de acuerdo a nuestra tabla mensual y si le pagamos por quincena simplemente dividimos entre dos. En el caso de las semanas yo recomiendo que sí utilice un poquito mejor las otras tablas porque aunque el cálculo es el mismo, generalmente este tipo de cálculos se hacen en un paquete o en un software que ya te timbra la nómina, que ese es un tema también aparte que ahorita vamos a mencionar. El cálculo es bien sencillo, nosotros tenemos que buscar de acuerdo a nuestro ingreso mensual, aquí estoy poniendo el ejemplo de que este es su salario mensual, y a esa cantidad y de acuerdo a esas tablas tenemos que buscar algo que se llama límite inferior. ¿Qué significa? Que en la tabla de ingreso vamos a buscar el rango de este ingreso de 6,000 pesos. Nos vamos a la tabla que emite el SAT y buscamos esos 6,000 pesos. Si se fijan, esos 6,000 pesos están en este rango entre 4,910 y 8,629.20. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hice aquí? Para no buscarlo de manera, ahora sí que manual, pues aquí le pones una fórmula donde le dices al Excel, búscame este valor dentro de la tabla tal de ICR y si es, ponle ahí una condición, que ahorita nos vamos a dar clases de Excel, va, pero bueno, ya me busca el límite inferior de este rango de impuesto, de ingreso, perdón. Entonces, si se fijan, ya me trae los 4,910 pesos que están aquí, ¿ok? Al momento de que a mi salario mensual le resto mi límite inferior, la fórmula nos dice o el cálculo que tenemos un excedente sobre el límite inferior de 1,089 pesos, que no es otra cosa más que a los 6,000 pesos restarle ese límite inferior. De ese excedente tenemos que aplicar un porcentaje sobre ese límite, que en este caso está en esta misma tabla. Si se fijan, como aquí buscamos lo que viene siendo el rango de ingreso, ese porcentaje sobre excedente es este 10.88%. Aquí también ya está formulado para que me lo traigan automático. Ahorita vamos a ver otro ejemplo para que vean cómo se mueven las tablas y qué diferencia hace en comparación con un ingreso de 6,000 pesos a comparación con un ingreso un poquito mayor, ¿ok? Después de aplicar ese porcentaje, tenemos nuestro impuesto marginal, que es de los 1,089 por 10.88 nos da 118.57 pesos. A eso le tenemos que sumar una cuota fija, que en este caso es de 288.33 pesos, que es esta cantidad. ¿Ok? Obviamente, todo tiene que ir en base al rango en el que esté el sueldo.
Si ahorita vamos a ver un ejemplo de un ingreso mayor, pues vamos a tomar estos conceptos, pero ahorita vamos a tomar el ejemplo de estos 6,000 pesos, ¿ok? Y al momento ya ahí tenemos nuestro ICR, es decir, lo que técnicamente nosotros tendríamos que pagarle de manera mensual al fisco por obtener 6,000 pesos de ingreso. Sin embargo, también hay una cuota para subsidiar o para disminuir el impacto que tiene ese impuesto. Así como tenemos la tabla de ingresos, tenemos las tablas de subsidio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, aquí también ya lo tengo formulado de manera de que me busque este ingreso de 6,000 pesos dentro de estas tablas de subsidio, que en este caso caería en esta cantidad. Si se fijan, los 6,000 pesos está entre los 5,335 y los 6,224.67. ¿Cuál es nuestra cantidad de subsidio para pagar menos impuestos de acuerdo a lo que el gobierno federal nos apoya? 294 pesos. Entonces, 406.90 de ICR determinado menos la cuota fija o el subsidio nos da nuestro ICR o subsidio. Aquí, si se fijan, nos da 112.27. Como este es un cálculo mensual, ¿qué significa? Que si en este caso nos pagaran por quincena, nosotros tendríamos que pagar de manera quincenal, estaríamos rebajando de nuestra nómina 56 pesos con 14 centavos por concepto de CPT, ICR o impuestos sobre sueldos y salarios. ¿Ok? Hasta ahorita sí más o menos está quedando claro la parte del impuesto o cómo se calcula ese ICR que a nosotros nos retienen dentro de nuestra nómina. Sí, profe, mientras más ganes, más te van a retener. Sí, profe. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí por este ejemplo. Sí, adelante. El subsidio siempre, o sea, también se agrega siempre. Sí, sí. Ahorita acuérdense que estamos viendo un cálculo. Aquí estamos poniendo un ejemplo de 6,000 pesos. Y se fijan aquí, ya después de hacer todos los cálculos que marca la fórmula, al final me dice que yo tengo un ICR a pagar. ¿Por qué? Porque me sale, por decirlo así, positivo. ¿Qué pasa si esta persona gana 4,000 pesos? Aquí les voy a cambiar la fórmula, nada más para que vean que efectúa. Se lo voy a cambiar desde acá, desde empleados, que es donde tengo la fórmula. Vamos a suponer que aquí 135 pesos. Entonces esta persona está ganando 4,050 pesos mensuales. Si se fijan, aquí en el ICR subsidio ya no me sale positivo, me sale negativo. ¿Qué significa? Que cuando aquí sale negativo, a la persona no se le va a retener, se le va a apoyar con 149.18 dentro del concepto de percepciones como concepto de subsidio. Cuando sale aquí positivo, significa que le vamos a retener y va a estar del lado derecho del recibo de nómina donde dice deducciones o retenciones. Más o menos si está quedando claro, es algo similar a lo que decía la alumna. Aquí estoy poniendo el salario hacia abajo. Con 6,000 teníamos impuesto, con 4,050 ya tenemos subsidio. ¿Sí más o menos queda claro? Eso vendría siendo como el crédito del salario. Exactamente, exactamente. De hecho, ya no se le llama crédito al salario, se le llama subsidio. Pero muchas empresas, no sé si timbrarlo en la nómina todavía te parezca como crédito al salario, técnicamente ya no debe ser. El crédito al salario o el subsidio, que es como actualmente se le conoce, es un apoyo. El patrón le paga en ese momento al trabajador para amortizar un poquito, valga la redundancia, lo poco que gana dentro de su nómina. Pero no es un pago, vamos a decirlo que el patrón lo adelanta, el patrón paga impuestos, él disminuye ese subsidio que el gobierno nos está otorgando. Pero el gobierno no le vamos a ir a decir, oye gobierno, págame el dinero. No, es a través de este cálculo y por eso ellos tienen la obligación de pagarnos un subsidio o de retenernos un impuesto. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hacer rápidamente otro ejemplo. Vamos a suponer que esta persona no gane esa cantidad. Vamos a lo que decía la alumna. Vamos a suponer que esa persona gane, no sé, 1,032 pesos diarios, que sea gerente, va.
y su salario mensual perdón, va a ser de 30,960. ¿Se fijan? 30,960, buscas el límite inferior y esos 30,960 ya están en este rango, por lo que su límite inferior es de 24,222.32, su excedente es de 6,737.68 y se aplica un porcentaje del 23,52, que en este caso es esta cantidad. Se le suma la cuota fija de 3,888.44 que está aquí, y obviamente su ICR determinado son 5,465.14 mensuales. Como esa persona, por decirlo así, gana esto de manera quincenal, más menos este impuesto, más este entre dos, esta persona estaría recibiendo neto por quincena después de impuestos, nada más considerando el puro ICR. Ahorita vamos a ver lo de las cuotas de seguridad social, 12,747. Este concepto se le llama bruto, salario bruto, y si nada más hubiera esta deducción, ese es el concepto que se le llama neto. Por eso en la nómina dice neto a pagar. El neto es ya después de sumar todas las percepciones y restar todas las deducciones. Si se fijan aquí, como este es un salario muy alto, al momento de que buscamos en el subsidio, ¿qué te dice la tabla de subsidio? Que las personas que ganan de 7,382.34 pesos hacia arriba van a tener cero subsidio. Por eso, si se fijan, aquí es cero. ¿Ok? Más o menos sí quedó la dinámica del por qué hace el efecto, lo que comentaban. Entre menos ingreso tengas, más apegado estás a que te den un subsidio, pero pues eso no es lo ideal. Lo ideal es tratar de buscar un ingreso mayor aunque nos tengan que retener. Estos impuestos que vienen aquí, este ICR mensual, si lo multiplicamos por 12, nos van a retener cerca de 60,000 pesos al año. Vamos a suponer que este fuera su salario. Este lo vamos a multiplicar por 12, que son 12 meses, y luego este lo dividimos entre 2, y sumamos 12 meses más el aguinaldo. Esta persona percibiría al año 387,000 pesos brutos, por lo cual no está obligado a presentar una declaración anual, siempre y cuando solo tenga un solo patrón, que es lo que les comentaba ahorita. Más sin embargo, aunque no esté obligado, y este lo multiplicamos suponiendo que nada más fueran por los 12 meses, porque en la mayoría de los casos el aguinaldo también está exento en un porcentaje, él va a tener 65,000 pesos de retenciones, pero si él dentro de sus deducciones personales, que es lo que él puede recuperar a través de la declaración anual, como si tiene un crédito Infonavit, si pagó un gasto médico mayor, Dios no lo quiere, un gasto funeral, colegiaturas de los hijos, se hace un cálculo en la declaración anual y le regresa a Hacienda una parte de este impuesto que se retuvo en el año. Por eso les comento que cada quien de presentar la declaración o no cuando no esté obligado, siempre y cuando tenga deducciones. Más o menos ahí sí me hice explicar en esa parte, y con gusto del mundo háganmelo saber. ¿No? ¿Está claro? O sea, que bueno. conviene hacer nuestra declaración de impuestos y no dejárselo a la empresa, sí, para poder deducir todas estas pues beneficios fiscales. Ojo, el dinero no se le deja a la empresa. Aquí hay que aclarar algo. Este dinero, por eso les decía, este ICR, estos 5,465 pesos, que vamos a suponer que este es el mes de octubre, ¿ok? Esos 5,465 pesos a usted se los retuvieron en octubre, pero acuérdese que es una retención que le está haciendo el patrón a usted, pero el impuesto no es del patrón, el impuesto es suyo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrón? Dentro de la contabilidad se hace un acento para registrar esta nómina. Es un ejemplo muy sencillo. Se carga a la cuenta de sueldos 30,960 y se acredita a la cuenta de impuestos por pagar por estos 5,465 con crédito a bancos, suponiendo que el dinero se lo paguen en ese momento de la nómina. Es un ejemplo muy sencillo. Pero como estos 5,465 es una cuenta de índole o de naturaleza acreedora, es decir, yo se lo estoy reteniendo al trabajador,
pero nada más soy como que un puente para yo pagárselo a Hacienda. Entonces, lo que le retienen en octubre, el patrón lo tiene que enterar, no pagar, porque ya se lo retuvo a usted. Yo te lo retengo a ti, trabajador, para dárselo a Hacienda. No es que se lo deje a la empresa. Si lo quiere ver así, es que no se lo deje al SAT. El patrón nada más es un intermediario. Es el mismo caso. Si aquí el trabajador tuviera un ingreso menor, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, de acuerdo a tu cálculo le salió un subsidio. Tú, patrón, págaselo. Y es lo que nos pagan en la nómina. Pero al mes siguiente, cuando tiene que presentar su declaración anual, de los que le salieron, él puede disminuir ese subsidio de sus impuestos a pagar o disminuirlo del ICPT de los demás, pero a fin de cuentas es un más menos, no sé si me está explicando. No es que se lo deje a la empresa, es que usted puede recuperar parte de ese impuesto porque el que está pagando el impuesto es el trabajador. Aquí es que para usted poder recuperar, generalmente los cálculos ya son muy cerrados. Si usted no tiene deducciones personales como las que le mencioné, es muy raro que le salga un impuesto a favor. ¿Por qué? Porque este cálculo es aquí, es lo mismo en todas las empresas. Obviamente varía este cálculo porque acuérdense que hay cosas que son exentas, que son grabadas, y no todas las empresas tienen el mismo nivel de prestaciones. El riesgo de que te salga en contra. Sí, inclusive te puede salir en contra. Ahí ya tú tomas la decisión, ¿sabes qué? Mejor así lo dejo. ¿Sí me explico? Siempre y cuando no estés obligado. Ese es un muy buen comentario. Si estás obligado porque tienes dos patrones, ahí ni para dónde te hagas. Obviamente estamos hablando que nada más tienes un solo ingreso por sueldos y salarios, porque también puedes acumular en tu declaración anual varios tipos de ingreso, como actividad empresarial, como dividendos, etc. ¿Más o menos sí quedó claro? Adelante, Rodrigo. Gracias, contador. Nada más tengo una duda. Para efectos de deducciones personales, ¿es necesario que el patrón nos haga la declaración anual o la tenemos que hacer nosotros? Porque tengo entendido que para deducciones personales el empleado en este caso es el que tiene que hacer la declaración. No sé si sea correcto. Sí, es lo que yo les mencionaba ahorita. De hecho, el cálculo, acuérdense que el cálculo anual que hace el patrón es para efectos de hacer el ajuste si te retuvo de más o te retuvo de menos en el año. Más sin embargo, si tú quieres recuperar parte de esos gastos personales o esas deducciones personales, las deducciones personales significan recuperar vía declaración única y exclusiva. Se está cortando el audio. ¿Cómo se llama? No hay regreso, son obligatorias, no pueden meter gastos que no sean inherentes a que marca la ley o que puedas deducir de ese tipo de ingreso que tú tienes. No puedes meter gasolina, ni puedes meter autopista, ni cosas de esas. Eso va en una actividad empresarial. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de sueldo. Y para que tus deducciones sean correctas y no te vayan a rechazar la declaración, ahora que acuérdate que tienes que pagar con tarjeta de débito, crédito, cheque, transferencia, que sea tuyo. No puedes decirle a tu esposa, oye, págalo con tarjeta y yo lo deduzco, porque no funciona. Y tienes que cumplir ciertos requisitos para cada una de las deducciones que vayas a meter. ¿Ok? ¿Las pólizas de carro aplican? No. O sea, hay ciertas deducciones, vuelvo al tema. La póliza de carro puede aplicar un seguro, pero cuando usted tiene un ingreso por actividad empresarial, no por sueldo y salario. En el sueldo y salario son los nutriólogos, los psicólogos, los gastos médicos, los gastos dentales, las operaciones quirúrgicas, las medicinas siempre y cuando se las suministren dentro de los gastos hospitalarios, los gastos oftalmológicos, los gastos funerarios, los seguros, gastos médicos mayores, los intereses por crédito hipotecario, los que tienen crédito hipotecario con Infonavit o con algún banco pueden recuperar parte de esos intereses vía declaración anual, etcétera. Pero son ciertos conceptos, pero específico eso no entra. ¿Ok? Son más como cuestiones de previsión social, ¿no? O sea, sí, por eso el concepto es deducciones personales, o sea, y gastos que usted haga personales y que vayan inherentes al desempeño de su función como empleado. Por eso le digo, no puede meter la gasolina porque eso no
no va ahí. O sea, eso va en una, si tuviera ingresos, actividad empresarial, ahí sí puede meter en sus deducciones gasolina, en lo que comenta la otra alumna en cuestión de pólizas de seguros. El de los honorarios también aplica. En los diferentes tipos de ingresos, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo, no nada más en actividad empresarial, pues honorarios, arrendamiento. Obviamente cada regulación y cada tipo de ingreso tiene sus deducciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo, San Juanita, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas le iba a noches. preguntar, por ejemplo, mi esposo que es pensionado, pero por ejemplo pagamos la colegiatura de nuestro muchacho que está en la facultad, ¿puede deducir esos impuestos aunque su recibo aparezca como pensionado? Ahí tendría que ver primeramente si como pensionado no está obligado a presentar declaración anual y yo creo, y para ese tipo de casos ya no aplica. O sea, nada más es cuando estás en activo, ¿va? Ah, muy bien, gracias. Sí. Bueno, hasta ahorita le voy a avanzar un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar y apenas estamos viendo el ICR. A continuación, ahora vamos a ver cómo se calculan las cuotas de seguridad social. Es que este es un tema bien largo y algo interesante, al menos para mí, pero si no le avanzo rápido no voy a avanzar o no voy a terminar rápido. Aquí, por ejemplo, también, si se acuerdan, les comenté que existen cuotas de seguridad social. Esas cuotas de seguridad social van en forma con el sueldo que se le paga a este trabajador. Por ejemplo, aquí lo vamos a dejar en este concepto. La persona gana 30,960 pesos. Aquí les estoy poniendo de manera muy global porque ya no vamos a alcanzar en tiempo. ¿Cuáles son las cuotas de seguridad social que nos competen a nosotros y qué porcentaje le corresponden a lo que viene siendo el trabajador? Si se fijan, tenemos una cuota fija, una cuota adicional entre la diferencia del salario base de cotización y hasta 3 veces la UMA, porque es el salario mínimo de 1% del patrón y 1.40 para el trabajador, lo que da 1.5. Un 20.40 de cuota fija que le corresponde al patrón, le corresponden prestaciones en dinero 1.70 al patrón y 1.25 al trabajador, lo que nos da 0.950. Los gastos médicos pensionados, que es 1.05 para el patrón y 0.375 para el trabajador, 1.425 en total. Las guarderías y prestaciones sociales, que le corresponde el 1% al patrón, a nosotros no nos corresponde nada. Y la invalidez y vida, que es 1.75% para el patrón y 0.625 para el trabajador, dándonos un total de 3.75. Obviamente aquí estoy poniendo una prima de riesgo mínima. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo no es otra cosa más que el porcentaje con el que debemos de pagar los patrones nuestras cuotas de seguridad social, y esta prima de riesgo va a aumentar o disminuir de acuerdo a la siniestralidad que se tengan en las empresas. ¿Qué quiere decir? Que entre más accidentes de trabajo se tengan, más grande va a ser esa prima de riesgo, por lo que las cuotas van a aumentar. Entre más baja sea, pues obviamente que es la mínima de 0.5,000, pues obviamente las cuotas van a ser más bajas. Por eso es que las empresas que tienen altos riesgos, como las constructoras o las manufactureras, su prima de riesgo de trabajo es mayor. Ahorita no es tema de desglosar lo que es una prima de riesgo, pero a eso se refiere. Aquí, si se fijan, Juan Pérez Brito, con este número de seguridad social, tiene 30 días y tiene un salario diario de 1,078.65. Aquí en los empleados, si se fijan, el salario diario es 1,032 pesos. ¿Por qué varía con el del salario base de cotización o con el del IMSS? Porque acuérdense que el salario diario es el salario nominal con el que nos pagan, pero el salario diario integrado o salario base de cotización es el que juega para efectos de pago de cuotas. ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia de 0.0452 en comparación de lo que viene siendo el salario diario. ¿Por qué hay diferencia? Porque acuérdense que este cálculo está basado en prestaciones de ley, es decir, que dentro del primer año la persona tenga 15 días de aguinaldo, tenga un 25% de prima vacacional sobre 6 días de vacaciones. El segundo año si son prestaciones de ley, no cambia nada más que el segundo año ya va a tener 8 días de vacaciones, al tercer año va a tener 10, 12 y así sucesivamente. Obviamente, varía mucho dependiendo de las prestaciones que tengan en cada empresa, ¿ok? Aquí, para ejemplificarlo, aquí tengo el IMSS mensual.
donde en base a 30 días y de acuerdo a su salario se paga una cuota de 531.71, que ya vimos que son los 20.40 por los 30 días por el salario mínimo, y nos da una cuota fija de 531. También tenemos lo que viene siendo el excedente, es el 1.10 con cargo al patrón, que es esta fórmula que no es otra cosa más que multiplicar el valor de la UMA por la cuota fija, por los días, por el salario diario, y damos el 1.10. En el caso del obrero o de lo que nos corresponde a nosotros, le vamos a aplicar el 0.40. Las prestaciones en dinero le vamos a aplicar el 0.70. Para el caso del patrón y para el obrero le vamos a aplicar el 0.25. Los gastos médicos pensionados le vamos a aplicar el 1.05 para el patrón y el 0.375 para el obrero. El riesgo, que en este caso pues es el riesgo de trabajo, la prima de riesgo de trabajo, no es otra cosa más que el salario por los días, por la prima, y esto es nuestro riesgo de trabajo. Y para la invalidez y vida es 1.75 para lo que viene siendo el patrón y el 0.625 para lo que es el obrero. Los gastos de previsión social, en este caso son 323 guardería y prestaciones sociales para el 100%. Y tenemos un total patronal y un total obrero. Y es esto que dice IMSS. Aquí quiero hacer un comentario, comentárselos, valga la redundancia. Este impuesto es mi subtotal. Para acabar pronto, esto sería un recibo de nómina, si podemos ver así. En mi ingreso le descuento mi impuesto y este es mi subtotal. Y obviamente también tengo corresponsabilidad y una parte me corresponde a mí, que son estos 502.65 que ya se determinaron aquí. Los 2.419, para que vean la diferencia, ¿cuánto le corresponde al patrón? Que son 2.419, y ¿cuánto le corresponde al trabajador? A final de cuentas, el patrón va a tener que pagar por concepto de seguridad social de ese trabajador 2.922.17 pesos mensuales, de los cuales nos va a retener 502 y él va a pagar 2.419, es la suma de estos dos. ¿Sí más o menos está claro esa parte? Sí, maestro. Ok. Vámonos al cálculo bimestral. Hijo, es que me gustaría poner ejemplos, pero tenemos muy poquito tiempo. Hay un cálculo que se hace bimestral que aunque se haga bimestral, aquí lo estoy poniendo mensual. ¿Por qué digo que es bimestral? Porque el IMSS, lo que vimos ahorita, esto se paga de manera mensual los días 17. Esto también se paga los días 17, pero se paga por bimestre. Por ejemplo, en enero, vamos a poner un año calendario rápido. En enero vamos a pagar estas cantidades el 17 de febrero. Y luego lo de febrero, vamos a pagar estas cantidades de febrero y vamos a pagar estas cantidades de enero y febrero, pero se pagan en marzo. Es decir, el IMSS se paga mensualmente y el SAR y el Infonavit se pagan de manera bimestral. ¿Sí está clara esa parte? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el patrón. Para el caso del retiro es un 2%, que es lo que nos aporta la FORE. Es 100% para el patrón y nosotros no aportamos nada. La cesantía en edad avanzada y vejez es un 3.15 para el patrón y un 1.25 para el trabajador, lo que nos da 4.75, y el Infonavit es 100% para el patrón, que es lo que les comentaba ahorita. Suponiendo que aquí esta misma persona ganara esto, tomando el ejemplo de 30 días, el retiro, que es otra cosa más que los 30 días por el salario por el 2%, es decir, él nos estaría aportando a la FORE 647 pesos mensuales en base a ese salario, ¿ok? La cesantía de edad avanzada y vejez son el 3.15 que les toca a él por 30 por 10.7865. Esta es la parte patronal y esta es la parte obrera que nos corresponde, que es 1.25. En la parte de lo que es la parte del Infonavit es el 5% neto del patrón. A nosotros no nos corresponde ningún tipo
de concepto por Infonavit. Ojo, siempre y cuando no tengamos un crédito. Ahorita voy a poner un ejemplo. Si se fijan al final, acá en esta parte, estamos poniendo los 502.65 del IMSS y los 364.04 que a nosotros nos corresponden como empleado por concepto de cesantía, edad y vejez. En los recibos de nómina, generalmente estos dos se los ponen en uno solo y nomás dice cuotas IMSS, no les desglosan cuánto es de cuotas de IMSS o de seguridad social y cuánto es de cesantía avanzada y vejez. Siempre vienen en uno solo, pero aquí yo se los quise desglosar para que ustedes tuvieran el por qué y de dónde se sacan. Si aquí vamos a suponer, aquí el Infonavit de empleado no aplica porque no nos retienen a nosotros o no aportamos, más bien dicho, nada a nosotros. Pero ¿qué pasa si el trabajador tiene un crédito Infonavit? Acuérdense que nos dan un aviso, lo llevamos con el patrón, nos hacen nuestra retención y nos lo rebajan de nuestro recibo de nómina, suponiendo que sean 3,500 mensuales, un ejemplo, 4,000 mensuales, esta parte la ponemos aquí y esto es lo que recibiría neto la persona por mes. Si lo dividimos entre dos, pues tentativamente recibiría 10,314 pesos por quincena, considerando ya que a todos sus ingresos, que en este caso es el salario, le va a restar todas sus deducciones, que en este caso es el ICR, son las cuotas de IMSS y cesantía, edad avanzada y vejez, y lo que viene siendo su retención de Infonavit, que ese no lo paga el patrón, ese lo pagamos nosotros porque nosotros somos los que tenemos el derecho al crédito. Me fui un poquito rápido, me hubiera gustado verlo un poquito más a detalle, pero hasta ahorita sí más o menos les quedó alguna duda. Adelante, Gloria, por favor. ¿En qué periodo se hace el proceso como colaboradores el hacerlo de las deducciones? ¿En qué proceso? ¿En qué periodo o en qué mes? No, es que esto se hace cada que se paga una nómina. Bueno, no, me expliqué mal. ¿En qué mes se hace el tema para lo de los impuestos? Lo comentamos ahorita. Lo del mes, usted cierra en noviembre y lo que tenga por pagar de impuestos los paga el 17 de diciembre. Usted cierra diciembre y lo que tenga que pagar de impuestos lo paga el 17 de enero y así sucesivamente. Aclarando que estos impuestos federales se pagan los días 17 de cada mes. El ICR se paga, o el ICP, o el impuesto sobre la producción del trabajador, se paga los impuestos federales en los pagos provisionales donde se paga lo del IVA, lo del ICR y otros impuestos, y ahí hay un concepto que se llama retenciones por impuestos, que es lo que nos quitan a nosotros o nos retienen y el patrón lo tiene que pagar. Y obviamente, si tiene un impuesto a pagar por ese ICPT, pero así como retuvo, también él, ¿sabes qué? Sí, le retuve a Juan Pérez los 4,000 pesos, pero también le pagué a 6 personas 200 pesos a cada uno de subsidio, de acuerdo al cálculo, a los 4,000 le va a disminuir los 1,200 y nada más le va a enterar a Hacienda el pago por 2,800. Por eso le decía, es una cuestión de neteo, porque no vamos a cobrarle a nosotros a Hacienda ese subsidio. El patrón no lo paga a cuenta de lo que él tiene que pagar. ¿Sí está claro? Lo que no me queda claro es en qué fecha nosotros debemos de hacer el proceso independiente de la empresa. Pero no le estoy entendiendo el proceso. Ahí sí me caí, que no le estoy entendiendo. De meter lo que se paga con hipoteca y... En la declaración anual. Eso no anual. Es mensual. Eso es en la declaración anual y es en el mes de abril y que este año dieron fecha de prórroga hasta el 31 de mayo. Eso es muy importante y qué bueno que lo comenta. Eso se mete en la declaración anual porque acuérdense que nosotros no presentamos pagos provisionales. Nosotros nos retienen de manera en nuestra nómina y el patrón lo declara de manera mensual. Por eso en la diapositiva decía, hará retenciones a cuenta del impuesto anual y el impuesto anual siempre es en una declaración. Ya. Creo que también pasa lo mismo con los RIF, ¿no, contador? Sí, bueno, nomás hay que entender algo. Los RIF es un estímulo para que la gente que en su momento ya no estaba dentro de la formalidad lo hiciera. Dieron varios estímulos, nada más que los RIF se presentan declaraciones bimestrales
Lo de enero y febrero se presenta en marzo, lo de marzo y abril se presenta el 31 de mayo, así sucesivamente, y no están obligados a presentar declaración anual. No, porque esas son declaraciones definitivas. El caso de actividad empresarial son provisionales. Es correcto, y igual que, sí, exactamente en el caso de las actividades empresariales o un servicio personal independiente, profesional independiente como el honorario o el arrendamiento, también son a cuenta del impuesto anual. Adelante, Adriana. Maestro, yo tengo una pregunta. Cuando uno saca la producción y no te la dan, ¿quién se queda con ese dinero? Uno saca la que, perdón, no le entendí la palabra. Cuando uno saca la producción en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dinero cuando a veces no te lo dan no se lo dan al trabajador? Es un bono de producción. Ah, bueno, ahí tendría que verlo directamente con la empresa, ¿verdad? O sea, el bono, ahí sí yo no sé las políticas de cada empresa. Si usted, pues me imagino que si tiene derecho a ese bono de producción se lo tienen que pagar, ¿va? El decirle que haga la empresa con él, ahí sí, pues yo no sabría porque no conozco yo la política de esa empresa. Ah, ok, maestro, gracias. Ok. Para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, eso es en cuanto a lo que viene siendo la carga tributaria, tanto para el trabajador como para el empleado en cuestiones de seguridad social. En el caso del ICR es 100% para el trabajador. Ya vimos un cálculo. También menciono, y lo vuelvo a reiterar, el IMSS o las cuotas de seguridad social se pagan mensual. Al mes siguiente que corresponde, en enero se paga en febrero, y las cuotas de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez de Infonavit se pagan de manera bimestral, ¿ok? Y ya por último, mencionábamos que también había un impuesto total que era el 3% sobre nóminas. Así lo voy a poner muy sencillito. Si esta persona trabaja para la compañía mexicana, que en este caso es el empleado que vimos, Juan Pérez Brito, y esa persona, la empresa le pagó 30,960 pesos al mes. ¿Qué significa? Que suponiendo que nada más sea el único pago que ha hecho en especie, prestaciones, etcétera, ¿qué significa? Que sobre los 30,960 pesos, la tasa del 3% sobre nómina, que es el impuesto sobre nóminas en el estado de Nuevo León, en otros estados varía, en Chihuahua es el 3.70 y no sé qué, en Coahuila era el 1.5, hace algunos años, ahorita no sé cómo estén, pero ahorita actualmente nosotros es el 3% sobre nómina, ya hace ya algunos años era el 2, pero luego lo aumentaron al 3. ¿Qué significa? Que el patrón por todos esos sueldos tiene que pagarle 929 pesos al gobierno estatal a través de la página de la Tesorería General del Estado de Nuevo León, bajando un formato, y este impuesto también se paga de manera mensual. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la carga tributaria es tanto para la carga tributaria de un sueldo y un salario, una parte le corresponde al patrón, una parte le corresponde al trabajador. En el caso del ICR, que es federal, le corresponde 100% el sueldo o sus impuestos al trabajador. En las cuotas de seguridad social, una parte le corresponde al trabajador y otra le corresponde al patrón. Y en el caso también de Infonavit, el Infonavit le corresponde al patrón y el retiro le corresponde al patrón, y la cesantía de edad avanzada y vejez, una parte al patrón y una parte al trabajador. Y en el caso del 3% sobre nóminas, le corresponde 100% al patrón. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Para si todavía tienen, lo podemos aclarar, o si no, para ya dar por terminada la sesión. No, me gustaría que, si reitero, tienen alguna inquietud, con toda confianza me la hagan saber. Profe, el ajuste anual del impuesto que paga, o bueno, de lo que retiene el patrón del ICR con el subsidio al empleo, ese es en... Ese lo hace el patrón y lo hace en la última nómina del año. Ah, ok. O sea, pero por decir... Es independiente de la declaración que usted vaya a presentar, porque se tiene que hacer un ajuste, porque a lo mejor en algunos le retuvo de menos o de más, y al final, técnicamente usted tendría que salir con ser impuesto a cargo y ser impuesto a favor. Ese es el deber ser. Ya que si usted quiere presentar las declaraciones para obtener parte de ese impuesto porque tuvo deducciones que la ley le permite para recuperar algo de dinero por su impuesto retenido por concepto de sueldo y salarios, ese es otro asunto. Pero sí, el cálculo lo hace el patrón y lo hace al final del año. Es parecido con el IVA.
¿Con el quién, perdón? Con el IVA. No, el IVA es otra cosa. El IVA es un impuesto al valor agregado que se calcula en base a flujos. Si usted tiene una factura de venta por 1,000 pesos masiva, pues obviamente usted está trasladando un IVA. Pues usted tiene un IVA por pagar de 160 pesos. Pero si usted tiene una factura de compras o de gastos de, no sé, de 900 pesos masiva, pero que efectivamente haya pagado y que la factura con la que usted vendió efectivamente la haya cobrado, ahí se netea, pero el IVA es mensual. Es más, no hay declaración anual del IVA, es mensual. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Adriana, adelante. Y Gloria también. Profe, ¿el aguinaldo también lleva ISR y los bonos de producción que dan anual o las UTP también? Mire, los bonos de producción, si es un sueldo, una gratificación, va 100% grabado. Y el impuesto, el aguinaldo, ese tiene una exención, que son 30 veces, o sea, es una exención de 30 veces la UMA al año, ¿verdad? O sea, del aguinaldo hay una parte que está exenta, pero una parte que está grabada para acabar pronto. Obviamente, si vamos a suponer que si hubiéramos hecho el cálculo aquí, de decir, un ejemplo, ¿cuánto tuvo de sueldo en el mes de diciembre? Pues tanto, bueno, se pone ahí ¿cómo se llama? Su parte grabable. Pero si usted me dice, ¿sabes qué? Necesito también, le voy a pagar tanto de aguinaldo. Ahorita son 30 días, son 30 días la UMA, más bien dicho. Entonces son como 2,000 y fracción de pesos lo que usted... Vamos a suponer que le pagaran 15,000 pesos de aguinaldo, por poner un ejemplo. A esos 15,000, usted le va a restar la UMA 30 veces al mes, 30 veces la UMA, que son 2,700 y fracción. Usted va a pagar impuestos no por los 15,000 pesos del aguinaldo, sino nada más por 13,000, porque 2,000 y fracción están exentos. ¿Ok? Ok. Entonces las utilidades no esas ya vienen directas, esas no, ahí no se le aplica ningún impuesto, ¿verdad? Sí, dependiendo también, hay partes exentas y partes grabadas. O sea, es lo que les comentaba al principio. Ahorita el decirles que está exento y que está grabado es un tema un poquito más extenso. Yo les tendría que poner todas las percepciones grabadas y lo que cada parte es exenta para que ustedes supieran que es exento y que es grabado. Pero sí nos llevaríamos un poquito más de tiempo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Con toda confianza, si no me la mandan por mensaje. ¿No? Bueno, si ya no tienen dudas, les agradezco mucho su participación a todos. Este es un tema que me... Sí, adelante, Liva. No, nada. Este es un tema que a lo mejor después, si quieren, vemos otros ejemplos un poquito más a detalle, pero a grosso modo hay que entender que tanto los sueldos, el tener un personal a nuestro cargo como empresa o nosotros como empleados estamos sujetos a impuestos de índole federal, como las cuotas de seguridad social, el retiro y el ICR, y también el patrón está obligado a pagar esas cuotas, y también el patrón está obligado a pagar otros impuestos como el impuesto estatal, etc. ¿Ok? San Juanita, ¿quiere comentar algo? Maestro, nada más de la actividad, son las 41 preguntas, ¿verdad? No, son las preguntas que les puse ahí, creo que son 21, no son todas. Ah, ok. Sí, son 21 únicamente. Ok, adelante, Adriana. Bueno, es que aparece ahí que alguien había levantado la mano. Si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su participación. La verdad es un tema que es bastante interesante para los que somos contadores. Esto hay que enfocarlo un poquito más a la parte administrativa, que es a la parte que ustedes van, y entender que ustedes van a administrar grupos de trabajo y tienen que saber cuáles son las cargas tributarias que van a tener dentro de sus presupuestos, porque acuérdense que todo esto se presupuesta, y obviamente que en un momento dado van a tener que determinar, si no determinar, sí revisar los saldos contables que se generan por todo este tipo de movimientos. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación, espero la clase les haya gustado y les haya servido de algo.
Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches.